pero sí, ha sido error mío. Ha sido error. Listo, estamos ya en vivo finalmente, Blas. Hemos podido solucionar este problema gracias a StreamYard y todas las tecnologías que por ahí están funcionando. Buenas tardes, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora preocupado porque Jennifer Contreras le he dado el enlace directamente de nuestro enlace donde nosotros entramos de StreamYard y no el directo de LinkedIn, que por cierto, tengo que decirte una cosa, Carlos. Ahora sí, sí me aparece. Ahora voy a poner el enlace correcto para que sí se pueda unir aquí, porque ha sido error mío totalmente. Ahí sí estamos. Espero que Jennifer... De hecho, voy a enlazar a Jennifer. Así. Luego la tecnología ha estado en nuestra contra con esas tertulias, pero por fin estamos los dos, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente haber regresado después de los problemas que hemos tenido con la tecnología? Bueno, en realidad, no sé por qué, tengo que decir que todavía no sé por qué no te dejaba entrar Restream, pero lo importante es que ya lo hemos solucionado y que estamos aquí. Listo, la verdad, bueno, y como siempre, gente, para corroborar que estamos aquí, que lo estén escuchando, por favor, bueno, reporten sintonía si alguien está en este momento escuchándonos, que se vea bien, que se escucha bien. Nos gustaría saber quiénes están ahorita acompañándonos para esta tercera tertulia, que bueno, que estamos tratando de cuadrar todo este tema, pero como estamos, yo creo que Carlos, en realidad estamos en la quinta tertulia. en la quinta, imagínate, ¿ok? Entonces, pero bueno, como yo estoy en la víspera del lanzamiento de mi libro, Metidas en Pata Épicas, pues que caray, estamos en esto. Pero bueno, lo importante, Blas, que esto va a quedar grabado, que vamos a tener esto documentado para que las personas que fueron por nuestro canal y no pudieron conectarse, pues lo pueden ver después con toda la comunidad del caso, ¿ok? Entonces, bueno, les recuerdo, Tertulias Linking es un espacio en donde Blas y yo queremos debatir ideas, oye, comentar adelantos, comentar retrasos, ¿qué ocurre en este maravilloso mundo del social selling, de la prospección B2B, del uso de las tecnologías que nos permiten efectivamente llegar a los clientes correctos. LinkedIn es una agencia de marketing que hemos creado Blas y yo para ayudarte a conseguir clientes a través de estrategias de inbound, generación de contenido, cantidad de estrategias de inbound y también de outbound, de ir a buscar a esos clientes de una forma directa, utilizando poderosísimas herramientas. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión, a esta nueva versión de Tertulias Linking. Así que vamos directamente, creo que tenemos ahí una lista de temas que vamos entonces a compartir rápidamente. Si quieres, Carlos, yo ya he anunciado cuando me he conectado unos segundos en el directo original, he comentado que uno de los temas que queríamos comentar y que además desde la primera sesión de tertulias ya salió en comentarios, que por cierto, si estás viendo esto ya sea en directo o en diferido, puedes utilizar comentarios para pedirnos que hablemos de un tema específico, pues en la primera sesión hubo alguien, de hecho varias personas, que nos pidiéramos que habláramos sobre la prospección por correo, por email y por teléfono. Y nos preguntaban de manera directa si es vigente o no. Yo he dicho antes que me ha anotado datos, para no dar solo opinión, me ha anotado datos, pero primero, Carlos, ¿tú qué opinas sobre prospección? Si quieres, comenzamos primero por correo y después pasamos a teléfono. Por ahora, correo. ¿Qué opinas? Yo aquí, a lo que lo están escuchando, les adelanto que esto puede ser causal de divorcio. ¿Ok? Esta sociedad, ¿ok? Aquí ya se está viendo, aunque la verdad que esta conexión con Blas ha sido espectacular, pero yo creo que en este punto va a salir lo de Millennial y lo de Baby Boomer, ¿ok? Porque vamos a meternos en el tema, ¿ok?
Pero bueno, yo sé que hay un punto de encuentro. Este cuento del uso del link, del uso del teléfono y correo, yo creo que va a ser un poco, Blas, como la historia de Quijote y Sancho, donde ambos estaban a un extremo y luego después al final pues hubo un cruce y un reencuentro. Para yo comenzar este tema, ¿verdad? Del uso del teléfono y el uso del correo, yo lo que hago es decir, Si quieres, bueno, Carlos, comencemos específicamente por correo y ya luego nos vamos a okay, teléfono. vamos entonces al tema del correo. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Conviene? ¿No conviene? Yo voy a partir del hecho, y ahí sí estoy de acuerdo con Blas, ¿ok? Pues Blas es un aladín de ese tema, de que, oye, el tema de una llamada en frío, de un correo en frío es, oye, realmente contraproducente, que puede generar reacciones y lo mejor sería, oye, ir calentando de alguna manera la relación para, bueno, escribir definitivamente a Yadira, que ya se está conectando, y mantener la relación. Pero el punto con el cual yo quiero empezar esta tertulia es, primero, en el evento de Outbound en Estados Unidos, no porque en Estados Unidos son ok, pero en Estados Unidos, esta Sandra Lee, que es una de las personas que mucho ha escrito del tema y que lo defiende a capa espada, hizo una presentación en donde mostró números donde efectivamente el correo funciona y funciona muy bien. Incluso mostró números Blas en donde cuando la pregunta típica de cuántos correos lanzar a la semana, pues ahí una empresa que ya citó, ok, en un estudio que vamos a asumir que es serio y que es válido porque fue presentado en este evento, los expertos en ese caso decían uno diario. Y si son dos, mejor. Pero enviar uno diario o dos diarios para obtener qué tasa de apertura, qué tasa de conversión. Cierto, cierto. Y ahí vamos a caer, ¿ok? Porque también hay un tema de costo-beneficio. O sea, ¿cuánto me cuesta mandar ese correo? Quizá para mandar 1000, para recibir 2 o 3. ¿Cuál es el costo de eso? O sea, eso es interesante hacer. Yo quiero traer hechos para que después sigamos nosotros sacándole las plumas a este tema. Entonces, ella recomienda eso. Pero por otro lado, me he dado la tarea de agarrar a estos grandes gurús, ¿ok? Que también tú y yo leemos, a Jeff, a Víctor Hugo no, Víctor Antonio, Víctor Antonio. el Ayarín, o sea, por lo menos lo que ahí estuvieron. Buenos vendedores de libros. ¿Ah? Buenos vendedores de libros. Buenos vendedores de libros, ¿ok? Y son gente que venden sus libros y que venden sus formaciones, ¿ok? Y veo que la estrategia de esta gente utiliza como una herramienta muy poderosa y constante, ¿ok? El hecho del correo. Particularmente yo, Blas, y aquí lo pongo, yo invierto una cantidad de dinero porque tengo que tener el software que me maneja el envío de estos 23,000 correos, ¿ok? Y la persona que me lo coordina. Entonces, sí, efectivamente, semanalmente estoy muy por debajo de lo que dice Sandra Lee, de uno diario, yo mando uno a la semana, cosa que ella mencionó que era muy poco, que lo mínimo tendrían que ser 3 a la semana. Y sí, efectivamente, no es la tasa de conversión que podemos tener usando LinkedIn o ser navegador, nada más, no, nada comparable, pero sí es algo que me ayuda como que a mantener ese contacto, o sea, porque es algo que sí te tendría que decir la tasa de conversión o respuesta a la apertura está por encima del 25-28%, abren los correos y quizás muy baja el concretar algo. Pero sí es algo que lamentablemente no he medido, pero son veces que me he reunido con clientes y me dicen, oye, Carlos, recibo tus correos. Y rápidamente le digo, oye, mira, si soy abusivo, si tal, dime, no, sigue enviándolos, me encanta, los distribuyo. Entonces yo digo, cierto, si Blas me pregunta y me da números, estoy, como diríamos en mi tierra, raspado. Porque eventualmente quizás esos $100 que gasto yo al mes para enviar cada semana 23,000 correos, no sé si tengo un retorno. Pero ese efecto de que la gente lo reconoce y me dice qué interesante, Carlos, lo que me mandas, oye, no me saques, sigue enviándome cosas, funciona. Entonces, ese es el punto de partida mío para que lo pensemos. Claro, pero tengo que decir una cosa a tu favor, en realidad, que
esos mails no son mails de prospección, son mails de nurturing. Cierto. Bien, de hecho es que yo he obtenido datos y en realidad voy a comenzar por el final, voy a comenzar por la conclusión. Y es que yo suelo decir mucho, ahora ya no suelo decir tanto, no quiero sonar tan radical con cosas como el correo ha muerto. Tengo que decir que no ha muerto. El problema es, ha muerto nuestra forma de vender. Quiero darte datos antes de mostrar por correo sí, correo no, pero sobre todo correo cuándo. La tasa de apertura media. Aquí incluso he mirado varias fuentes. Todas ellas son partidarias, son partidistas. ¿Por qué? Porque son empresas de distribución de correo. Pero dice Campaign Monitor, dice que es 18%. HubSpot el 20%. Y Outreach.io es el que tiene una tasa más alta, dice que es 27%. Yo he traído esta porque al fin y al cabo estamos hablando de ventas B2B y Outreach es una herramienta de distribución, entre otras cosas, de distribución de correo para B2B. Así que podríamos hablar de una media de 23% aproximadamente. Tasa de clics. 3% de media. Es decir, una vez que entra alguien al correo, si lo que le estamos pidiendo es que haga clic en algún enlace, en un vídeo, en un post para el blog, es del 3%. Aquí HubSpot da una tasa superior, muy cercana al 20%, pero porque HubSpot lo mide de manera distinta. HubSpot mide ese CTR, ese porcentaje de personas que dan clic, de las personas que abren el correo, no de todas, que es como lo abre todo el mundo. El resto de empresas lo miden de cada 100 mails que has enviado, ¿cuántos terminan dando clics? Pues ahí dicen 3%. Y estas empresas, ninguna de estas hace estudios de conversión, de cuánto se vende realmente con correo. Solo hay una empresa que he encontrado que ha hecho ese estudio de una manera muy aventurada, pero es una empresa que se llama Barilliance, que dice que la tasa de conversión media mundial es de 1.22%. Es un dato muy aislado y que no dice, según ellos, cuál es la tasa de apertura y demás, pero vamos a pensar que eso es correcto. Aquí tenemos que tener en cuenta que ninguno de estos estudios determina, salvo el estudio de Utrecht, determina si estamos hablando de mails en frío, de prospección o no. Estos son todos los mails, absolutamente todos los mails. Ahora, he dado datos que cuestionan el trabajo que estamos haciendo y ahora explicaré por qué. Bueno, sobre todo, lo explico, porque si enviamos 100 mensajes a desconocidos, a personas que no nos conocen, pero que son potenciales clientes nuestros, y de esos solo 20% abren el correo, es decir, 20 de esos 100, y de esos 20, solo 3 terminan dando clic al enlace que le hemos puesto, estamos quemando potenciales clientes. Pero, sin embargo, hay datos positivos. Por ejemplo. Ahí, Sí. y perdóname, porque estamos en tertulia, o sea, sí. Ahí lo que sí yo quisiera, no estoy tan de acuerdo contigo, es cuando tú utilizas la palabra quemar. O sea, yo asumo que tú estás diciendo que si yo hago eso, los 97 otras personas van a decir, no quiero nada más con Carlos Rosales, si me llama lo denuncio y tal. O sea, puede ser que la gente no reaccione, pero claro, lo que habría que medir es, ok, yo mando 100 correos para que 3 le den clic. Si en efecto de los 97 es que estoy dañando la marca mía o la marca de mi empresa, yo diría 0 correo. Pero si yo de alguna manera estoy como sonando en la mente, así se me borra y además siempre está la opción de darse de baja, entonces yo digo... Has dado en el clic. Es que no podemos mezclar datos.
No es lo mismo nurturing que prospección. Cierto, En cierto. nurturing, esos 100 mensajes de los que tú hablas, que envías, que envías todas las semanas, no son de prospección. Esas personas se han suscrito a tu base de datos, Tienes están razón. dentro de una lista. Ellos han dicho, yo quiero recibir mensajes de Carlos. Por lo Claro. tanto, y por eso decía esos datos positivos, hay 4.030 millones de personas que utilizan el correo de manera profesional cada día. 4.030 millones. Esas personas, cuando se suscriben a una lista, a una base de datos, les podemos enviar y es necesario hacer ese envío. El problema es que cuando la mayoría de defensores de la venta por mail mezclan datos de nurturing con prospección y no es lo mismo. Evidentemente, si nosotros tenemos 100 personas en nuestra base de datos y esas 100 personas, vamos a pensar, de esas 100 personas, 3 dan clic. Pero las otras personas, en realidad las 97 personas que no han entrado que han abierto, algunos, 20 han abierto y no han dado clic, simplemente lo están recibiendo ese correo porque quieren recibirlo, lo han pedido. Otra cosa es que actúen o no actúen. Ese es otro tema, pero a la hora de prospectar, sí, sí opino que quemamos. ¿Por qué? Porque los vendedores no van a utilizar esos datos nunca más. Y es así, o los utilizan para hacer la misma prospección. A mí me lleva una empresa que supuestamente dicen que se dedican a prospectar, escribiéndome 3 meses, cada semana, diciéndome el, eh, que quiere hablar conmigo para ayudarme a prospectar. Y yo me dan ganas de mandarle un día un mail y de decir, si quieres de verdad que te enseñe a prospectar, dímelo. Esta persona, eh, es- sus números le están diciendo que tiene que enviar esos correos y los gurús les están diciendo que tienen que enviar esos correos, pero es falso, porque la tasa de aceptación es muy baja. Pero de nuevo, eso no significa que el correo como herramienta de ventas haya muerto, no. Ha muerto como herramienta de prospección. Y ojo, y tampoco ha muerto, lo podemos utilizar. Cuando digo que ha muerto es una forma de decir no nos deberíamos enfocar en ella. ¿Lo podemos utilizar? Por supuesto, pero tenemos que saber cómo utilizar esa información. ¿Qué hacemos con todas las personas que no nos están contestando? Y no, la respuesta no es, pues le envío un mail la próxima semana. Mira, me parece y realmente has aclarado algo que sí, confieso, estaba confundiendo entre ese nurturing, ese aportar valor a una base de datos instalada que a la acción de prospectar. Claro, siempre por el tema de esa base instalada, pues hay campañas donde efectivamente le puedo pedir referidos por correo para que me den gente para tenerlo. Y eso es Claro. válido, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, una de las cosas, y la verdad que haciendo memoria por ejemplo, esta presentación de esta señora, lo que ella sí decía, y volvía al tema, es el tema de la multicanalidad, o si quieres, llegar un poquito más arriba, y es la omnicanalidad. Entonces, ella sí hablaba entonces de la conveniencia de entonces empezar a hacer, de estar uniendo todo, porque yo creo que al final, si solamente usamos LinkedIn, si solamente usamos ese canal, vamos a dejar mucho ancho de banda desperdiciado. Si de repente agarramos ese LinkedIn y lo metemos como lo haces tú magistralmente, donde vas a esa campaña a Facebook o a Meta y van un mensaje, oye, una campaña por Facebook, por Instagram, ok, complementando lo de LinkedIn, pero que si adicionalmente entonces también con otras herramientas que utilizamos y que compartimos en el programa que arranca, por cierto, ahorita en marzo, Top Seller, donde yo puedo tener los correos actualizados que realmente utilizan y estar compartiendo, oye, ¿cómo estás, Blas? En nuestra conversación en LinkedIn, he querido mandarte por esta vía. E incluso, que esa será otra conversación de más adelante, ¿por qué no una llamada telefónica? ¿Por qué no? Si yo estoy, oye, de alguna manera, oye, Blas, ¿cómo estás? O sea, porque, pero eso, vamos a dejarlo del teléfono, tú tienes razón, ¿ok?
Pero yo creo que el tema aquí es que efectivamente, a ver si estamos de acuerdo en esto, que el error sería como casarse únicamente con algo y despreciar todo lo demás. Yo creo que sí, pero iba a decir que lo bueno sería casarse con alguien y tener amantes, pero no creo que a ni a Bill ni Maru le guste esta metáfora o nos la apliquen a nosotros. Entonces quizás lo mejor sería decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a utilizar como medular, no sé, LinkedIn, dependiendo si soy B2B, o Instagram, si soy B2C, por ejemplo, pero vamos a seguir utilizando otras herramientas como ellas el correo. Así es, voy además a decir una cosa para que esto incluso se pueda cortar un vídeo, para zanjar incluso esa discusión de mail sí, mail no. No creo que esa sea una discusión real. Mail sí, por supuesto. Lo importante es cuándo. No deberíamos utilizarlo, y los números hablan por sí solos, no deberíamos utilizarlo para hacer prospección en frío. Sí, para prospectar. Se puede utilizar también para prospectar. Ya hemos aclarado, nurturing, por supuesto, pero para prospectar también dentro de esa estrategia omnicanal. ¿Qué sucede, Carlos, si tú tienes un contacto, el CEO de una multinacional, lo tienes en contacto en LinkedIn, ya le has enviado una invitación, te ha aceptado, pero resulta que no entra todos los días o incluso todas las semanas, no entra a LinkedIn. Le has enviado un mensaje porque quieres reunirte con él y no puedes hacerlo. Pues ahí tienes la opción de utilizar el correo y además ya hay un trigger event y esto nuestro amigo Chris Payne nos suele hablar siempre de esos trigger event. Aquí tenemos un trigger event que es, te he escrito por LinkedIn, pero probablemente no lo hayas visto. Así que he decidido escribirte por mail. Ese es un trigger event que podemos utilizar. ¿Qué sucede cuando hacemos un mail en frío? El trigger event es solo quiero prospectar, quiero vender. Y se nos nota mucho esa hambre de ventas, cuando en realidad es más sencillo utilizar una estrategia omnicanal y utilizar los recursos, las herramientas. Tú decías, nos casamos con herramientas. Yo no me casaría con ninguna herramienta. Y mira que LinkedIn me gusta. Pero si mañana LinkedIn comienza a dar datos que no me gusten, la abandono. La abandono, me divorcio. Yo más que casado con las herramientas, estoy casado con la estrategia y sobre todo con el hecho de resolver problemas a nuestros clientes. Así que para eso vamos a utilizar las herramientas que sea posible. Así Y que eso, correo, que estamos totalmente disculpa, de acuerdo. eso, y disculpa hablar así. Y efectivamente, y quiero como resaltar, porque muchas personas nos han preguntado sobre el programa Top Seller, que si es que vamos a estar compartiendo herramientas y tal, porque la verdad que no. O sea, vamos a compartir herramientas, pero eso no es el eje, porque para eso puedes irte a cualquier programa de YouTube y tal, y te van a explicar cada una de esas. Lo que sí vamos a estar trabajando en este programa de 24 horas en vivo, ¿ok? Es la estrategia, lo que dice, ¿verdad? O sea, que no sea una moda, que no sea el hecho de poder hacerle caso a los gurús falsos o verdaderos, sino, oye, aquí el punto es tener una estrategia. De hecho, hablando de uno de estos grandes gurús que venden bastantes libros, Ionino, me gustó una cosa que decía, que él establece en su último libro que compré allá, él decía, tú nunca puedes permitir que tu necesidad por vender sea mayor que la necesidad de tu cliente por comprar, porque si uno es desesperado. Entonces él decía, la única manera de tú hacer eso es que tengas suficientes clientes prospectos para no depender. Entonces, tenía mucha lógica con esto que estamos haciendo, porque si yo nada más tengo 2 o 3 clientes potenciales, entonces voy a estar desesperado porque si se me cae uno de ellos, paso hambre. Sino él dice, ten 15 o 20, o sea, y no es que vas a ir prepotente, que no te importa, pero ya la presión esa no la tienes, porque bueno, te gustaría tener ese cliente, pero sabes que hay otros 19 que están en la puerta. Eso me encantó para justificar todo esto que tú y yo estamos hablando tanto, que tiene que ver con la prospección. Estoy de acuerdo con la primera parte de la frase, no con la segunda.
¿Por qué? Porque eso equivale a que Anthony Giannarino diga que no le importa su tasa de conversión. Ojo, yo creo que no es Sí, así. Yo creo que el porque tema es, yo prefiero tener 5 prospectos y tener una tasa de conversión muy grande porque he elegido a los mejores y que eso vaya ligado evidentemente a tickets promedio altos, a tener un gran número de potenciales clientes falsos con tasas de conversión por debajo del 1%. claro, ahora bien, amigo mío, lo que yo te creo que son dos conversaciones distintas. Primero, tú y yo sabemos, o bueno, voy a validar contigo primero, ¿ok? Por aquello de la validación, de que lo peor que puede pasarnos a nosotros, los vendedores, que estemos frente a un cliente, que estemos frente a Adrián Coten, que queremos vender algo, y Adrián Coten sienta que tenemos hambre, que estamos desesperados, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando este señor nos dice de que si tu necesidad, matemáticamente, si tu necesidad de vender, ¿ok?, es mayor que la necesidad que tiene tu cliente de comprar, entonces tú vas a estar desesperado porque efectivamente necesitas esa venta. Él lo que dice es, bueno, pues son como dos conversaciones. Uno, para ayudarte en manejar el desespero, ten en tu, lo que tú llamas sospechosos, suspectos o potenciales. Si yo tengo en mi funnel una amplia gama de clientes, nuevamente eso, y eso es importante, no es que ahora yo voy a maltratar o voy a tratar a uno mejor que otro, sino que, oye, internamente yo tengo el respirito de que, oye, estoy negociando con Tili, estoy negociando con Yadira, y entonces, claro, como yo tengo mi necesidad cubierta porque tengo un funnel o una, o sea, exacto, o un pipeline robusto, ya no caigo en el desespero. Entonces, eso es una conversación que yo le doy la razón porque psicológicamente yo me siento más tranquilo al tener eso. Ahora bien, que él va a dejar de asignarle todo el esfuerzo para que esos 20 cierren, obviamente que no. O sea, queremos cerrar la mayor cantidad de casos. O sea, uno es, ten bastantes prospectos, ten tu funnel bastante llenos para que no estés pasando hambre, para que tú tengas, oye, la sensación y tal. Claro, ahora bien, cuando estás con un cliente, no es que vas a estar, bueno, como tengo ya 19 clientes potenciales, pues voy a maltratarte o voy a decir no, sino que vas a estar, yo creo que en una posición de negociación diferente. Sí, de hecho, tú y yo, bueno, igual que has hecho tú, voy a validar, pero hemos hecho un programa sobre Sales Velocity. Y ahí tenemos claro cuáles son las principales métricas de venta. Uno, precisamente el número de oportunidades de venta, que no equivale al número de potenciales clientes. El número de oportunidades de venta son las llamadas de diagnóstico que tenemos. 2, ticket promedio. 3, tasa de conversión o tasa de éxito. Y 4, el ciclo de ventas. Desde mi punto de vista, antes de pensar en incrementar el número de oportunidades de venta, tendríamos que pensar en incrementar tasa de conversión. Pero algo importante, para incrementar el número de oportunidades de venta, tampoco se requiere tener más leads. Lo que se requiere es tener mejores leads. De esa manera incrementas el número de oportunidades de venta. Eso significa que incrementas el pipeline, que es diferente al embudo de ventas, que es, luego también la gente confunde embudo de ventas y pipeline y no son lo mismo. El pipeline es una fase dentro del embudo de ventas. Y cuando llenas el pipeline, ahí sí, si llenamos el pipeline, vamos a poder centrarnos más en las necesidades del cliente. Pero para eso, el correo sí es una herramienta que nos puede ayudar en fases de nurturing, como herramienta subsidiaria, pero que desde mi punto de vista y según los números no deberíamos centrarnos en ella para prospectar. No aparece ni siquiera entre las primeras herramientas de prospección, pero sí aparece en un listado que a mí me gusta mucho. Es el segundo canal de distribución de contenido más importante. El segundo canal de distribución de contenido. A mí como herramienta de nurturing y como herramienta secundaria me gusta mucho. Pero pasemos ahora a hablar del teléfono. Carlos, ¿qué opinas? Cuéntanos. Igual he hecho investigación. Cuéntame. Igual, o sea, yo creo que el teléfono
es un tema interesante. Es un tema donde yo primero, bueno, déjame ver, o sea, no sé si es la forma correcta, si yo digo, bueno, déjame ver qué resultados están obteniendo otros, por aquello de no inventar el agua tibia, quiénes están metidos, quiénes son los players que están metidos en esto y cómo la industria está creciendo o no está creciendo. Ahí nosotros tenemos una alianza muy interesante con Millón Contact Center, que es una empresa de telemercadeo, que es una empresa, la cual yo me acuerdo, Blas, yo fui a entrenar cuando ellos comenzaron, eran 15 gatos y ahora son 150 y manejan cuentas. Entonces, tú dices, wow, aquí hay algo interesante. Y sí, efectivamente lo usan para prospectar, sí es para llamadas en frío, y están utilizando el teléfono, amigo mío, como en los años 50 en Estados Unidos lo utilizó Marlboro, ¿ok? O lo utilizó cualquiera de estas empresas de consumo masivo. El hecho es que están en un franco crecimiento y cada vez empresas lo están contratando. Entonces, claro, por ahí yo digo, claro, en esto de asumir cosas podemos decir, bueno, se trata que estas empresas son unos brutos, no conocen la realidad, no tienen datos y están haciendo perder dinero. Esa puede ser una hipótesis. Cosas que yo digo, tanta gente, tan insistentemente y de ese nivel, diablo, o sea, como que me cuesta pensar, o sea, si son dos gaticos que lo están haciendo y están ahí tratando de sobrevivir y tal, ya sabes, pero como estoy viendo y los números dicen que cada vez la cantidad de llamadas en frío que se hacen en Estados Unidos va increciendo, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, algo debe haber ahí y algo debe saber esta gente y debe haber números que justifican esto. Pero yo particularmente, la verdad que nunca, ni antes ni ahora, he usado el teléfono para prospectar el frío, o sea, lo reconozco. Me da un miedo terrible, me descompone de una manera increíble, es una cosa que estoy a partir de Outbound y oír algunos números y algunos datos y digo, oye, ¿por qué no? Por lo menos ya estoy dejando de hacer lo que hacía, oye, ¿te puedo llamar? O un correo, un WhatsApp, no, agarro y, o sea, porque parto del hecho, ok, por un lado, el teléfono siempre es una interrupción, siempre, por definición. Pero también, como decía Adrián, como Adrián lo decía de una manera muy simpática en cada uno de los cursos que hacíamos, que estos aparatos tienen un botón muy bonito, muy interesante, que es un botoncito rojo que dice no atender. O sea, si me llama Blas, yo sencillamente agarro y estoy ocupado, pues no atender. Si no lo conozco, no atender. Si la persona, claro, hay gente que es obsesionada y yo no entiendo por qué hay gente que estoy reunido con ellos, atiende el teléfono y dice, oye, disculpa, estoy reunido, te llamo más tarde. No, man, o sea, di que no, ya, no atiendas. Pero sí, yo sí ahora quiero empezar a utilizar mucho, en una forma mucho más activa, el llamar directamente. Y sí, oye, fulano, puede atenderme, pero nuevamente, estamos cayendo no en la prospección en frío. Estamos ahora en hacer el seguimiento y hacer el nurturing que tú comentabas a los clientes. Pero sí buscaría la forma de analizar y ver esos números para ver cómo podemos nuevamente complementar el hecho de utilizar, por ejemplo, y nuevamente no estoy de acuerdo con casarse, sino que tú tienes una estrategia donde de repente tienes una herramienta como eje principal, en este caso, que puede ser LinkedIn, ¿ok? Y después soportarlo con otras. Creo que la forma ideal, y así lo vi en esta presentación, es que lo ideal es, oye, calienta la relación, calienta el lead un poco en LinkedIn y ahí salta, sin tanto tiempo, a la llamada. Y entonces, claro, ya no es una llamada tan en frío, sino, oye, Blas, he estado en contacto contigo, te he enviado algunas cosas, puedes hablar un momentico. Eso es en frío, eso es en frío. Toda llamada no agendada es una llamada en frío. Exacto. Entonces, sí creo que podríamos, y yo voy a estar haciendo a ver si dentro de 2 o 3 tertulias traigo números de a ver cómo me está yendo en este A mí no me llames, Carlos. A mí no me llames. No. Esto Bien. no va a ser frío. Voy a dar datos antes de dar mi opinión. Datos. En 2012, el Keller Center Research hizo un estudio donde con más de los 200 mejores vendedores telefónicos de Estados Unidos, por cifras,
hicieron 6.264 llamadas de ventas. 6.264, de las cuales solo 1.764 llamadas fueron productivas. Es decir, contestó alguien, ni siquiera estoy diciendo que se convirtieran en leads. ¿Sabes de esas 6.264 cuántas reuniones, y estamos hablando de los 200 mejores vendedores telefónicos de Estados Unidos, cuántas reuniones se consiguieron? No sé. 19. Yo he hecho los cálculos. Eso significa que se obtiene, es un 0.30% su tasa de conversión de desconocido a lead, a prospecto, 0.30. Si hacemos cálculos, vamos a pensar que una empresa tiene una tasa de conversión del 20% de lead a cliente, que es una tasa bastante buena. 20%. Eso significa, haciendo una regla de 3 simple, que para conseguir un cliente necesita 5 prospectos. Algo que está muy bien, de hecho, ¿verdad? Si eso fuera así, y teniendo en cuenta la tasa de conversión de desconocido a lead de 0.30%, para conseguir esos 5 prospectos, necesitaríamos hacer 1.666 llamadas. Pero ahora bien, esa no es la tasa media de conversión mundial. La tasa media de conversión mundial es del 2%, no del 20%. Eso significa que de media una empresa, evidentemente, como es una media, va a haber empresas que tengan distintos datos. De media, una empresa tendría que hacer para conseguir un cliente 16.666 llamadas. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas grandes empresas están haciendo llamadas? Porque sí se lo pueden permitir, porque esas empresas sí se pueden permitir hacer en un día 16.666 llamadas o Pero tú me incluso estás diciendo que menos. estas empresas conscientemente están botando dinero. Saben, oye, ¿sabes qué? Estamos perdiendo plata, pero vamos a seguir con eso. Ten en cuenta una cosa, Carlos. De las... ¿Cuántas llamadas en frío recibiste la semana pasada? Ninguna. 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 Ni de bancos, ni de telefonía. Nada. Te lo digo. Bien. Claro, ¿En el último mes? Como Sí. estoy en Panamá y estoy aquí, entonces la gente no sabe cómo me agarra. Tenemos que tener en cuenta una cosa, la mayoría de llamadas en frío que obtenemos no son ni siquiera de proveedores externos, son de proveedores nuestros. Nos llama nuestro banco, que eso es nuestro banco, es para hacer un upselling. Nos llama nuestro banco, nos llama nuestra compañía telefónica para hacer upselling. Hay muy pocas llamadas que sean en prospección, pero para ellos es rentable. Voy a decir algo que probablemente sea poco políticamente correcto. Pero ¿qué sucede? Que están pagando servicios con un coste muy bajo, muy bajo, porque lo hacen en países donde el sueldo es muy bajo y se pueden permitir por el coste-beneficio, sobre todo por el margen que le deja cada cliente, se pueden permitir. Ojo, y ahora voy a decir, porque hay momentos en los que yo sí haría llamadas en frío para ventas. Ya va, Hablaremos. Y ahí quiero atajarte, porque efectivamente esa es la única cuentica que falta en tu matemática. Porque hasta ahora tú estás enfocado a la tasa de convención. 10.000 para una, ajá. Pero aquí realmente lo importante es cuánto me cuestan las 10.000 llamadas y cuánto es el margen de esa venta. Y ahí es donde entra lo de quemar el mercado. Porque si la ve, claro. Pero nuevamente, yo hasta ahora, cuando yo recibo una llamada de alguien y no me interesa, yo no lo marco una lista negra para decirle, más nunca voy a llamar a Blas, voy a denunciarlo, voy a poner una lista negra, no quiero saber nada, lo bloqueo, tal. No, lo olvido. O sea, yo no creo que... ¿Lo olvidas? Voy a mostrarte una cosa. No creo que no hay un efecto pernicioso, porque, claro, lo que pasa es que es eso. Yo creo que la matemática aquí es, y yo creo, nuevamente, Blas, estas empresas que estamos hablando, que son conocidas,
que tienen un departamento, que tienen departamentos de finanzas, que cotizan en la bolsa y tienen lupas por todos lados, yo estoy seguro que esta gente va a decir, bueno, mira, está bien, tú estás Sí. haciendo estas llamadas y no importa que tú estás obteniendo la suficiente rentabilidad. El problema es que se ha demostrado que las llamadas no atendidas están menoscabando. Yo creo que eso lo miden. Entonces, claro, Claro que no lo miden porque no les importa. Y ahí voy a ser tajante. A esas empresas, sobre todo la mayoría de empresas que hacen eso, no les importa realmente su cliente. O por lo menos a su estrategia demuestra no, que no le importa a su cliente, su no, potencial cliente. yo, Fíjate, he recibido hoy, bueno, este es un tweet que casualmente me ha llegado unos minutos antes de esta tertulia. Una persona, él es experto en marketing, dice, te llama un comercial al móvil, es de España, para venderte algo. Se identifica, le contestas amablemente que no te interesa y que gracias. Te contesta medio enfadado que ¿cómo puedo saber que no me interesa si aún no me lo ha contado? Le insistes que no. Te insiste, le cuelgas, en fin. Quiero leerte una respuesta. Hay muchas porque hay muchas todas del mismo, ninguno compra, pero hay una persona que me ha parecido muy interesante su respuesta. Me dice, porque esta es positiva, dice que la vendedora hizo algo bien. Dice, yo ayer me encontré la primera simpática y no lo digo con ironía. Me quería vender placas solares y le dije que ya tenía. Mentira. Me felicitó por ser tan sostenible y colgó bien. Es decir, que incluso una persona que dice de entre todas las respuestas en que le gustó, le mintió, le dijo que no. ¿Qué sucede? Que lo que están mirando las empresas es simplemente rentabilidad. Hago 100 llamadas, tengo 0,30% de conversión y si mi conversión es mejor y estoy en un 1%, pues mejor. Eso significa que hago unas 1000 llamadas, 500 llamadas para conseguir un cliente. ¿Qué sucede? Y los otros 4.000 o 499 si hacemos 500. Vamos a pensar que son 500. ¿Y los otros 499? ¿Qué hacemos con ellos? precisamente, o sea, pero es exactamente igual, amigo mío, cuando tú haces un post, ¿ok? En donde tú tienes, oye, una publicación donde tú tienes, no sé, 20,000 personas, vamos a suponer, y nada más te leen 20. O sea, ¿qué pasa con los otros? No pasa nada. O incluso... Salvo que yo no he molestado. Si es No una es llamada, interruptivo, un post no es si es una interruptivo. llamada grosera como esa, está bien. Pero si armamos una buena llamada como un buen post, o como un buen texto, un buen copy para pedir una conexión, o si hacemos un buen correo y la llamada también persigue, oye, porque todo lo que estamos haciendo aquí, Blas, para vender es que estamos convencidos que nuestro producto ayuda al otro y vamos a buscar los distintos medios. Entonces, claro, si se hace al igual, como tú has visto correos de solicitud o solicitudes de conexión en LinkedIn, que son un bofio, que es una cosa horrible, que es una... Bueno, igual hay llamadas, pero creo que sí se puede trabajar, oye, llamadas en donde efectivamente segmenten bien, tengan mejor información y busquen con una técnica, oye, menos intrusiva. Bueno, siempre va a ser intrusiva, ¿ok? Pero no, de alguna manera fíjate, puede Carlos, valor. yo solo he recibido, en mi vida solo he recibido una buena llamada de ventas. Una. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué era buena? ¿Por qué? Porque no era en frío. Era en frío porque no estaba agendada y estuve a punto de colgarle inmediatamente, pero esa persona me dijo, he visto que te has descargado un documento en la página web y quería saber qué te pareció, si has podido leerlo. Eso es una maravilla porque están utilizando de nuevo un trigger event para utilizar la llamada. Ojo, no estoy en contra. A pesar de los datos, porque me he traído más datos, en 2019 Harvard Business Review, un estudio que hizo, 90% de las llamadas son ineficientes. 2021, CEB, ahora Gartner, para LinkedIn, 90% de los tomadores de decisión no contesta nunca una llamada en frío. El problema, de nuevo,
no es la herramienta, es cómo la utilizamos. Y sí, hay empresas a las que les sale rentable maltratar a sus clientes, sus potenciales clientes. Es así, es una verdad. Pero de nuevo, la herramienta no tiene culpa de ello, es quien la usa. El teléfono es una herramienta maravillosa si todos lo utilizáramos como esa empresa. Voy a decir quién es porque se merecen que los diga. La empresa se llama Factorial. Por cierto, ayer subí en mi podcast entrevista al CEO de Factorial que cuenta cómo en solo 6 años han logrado ser un unicornio y una de las razones es porque venden bien, porque saben vender y saben utilizar incluso el teléfono. Entonces yo creo que aquí el tema de discusión es no ver el 90% que lo está haciendo mal, ver el 10% que lo están haciendo bien, aprender de ellos y hacerlo correctamente. Exacto, Eso Carlos. es porque al final la conclusión. Porque si incluso la relación es 99-1, bueno, entonces hay un 1% que lo está haciendo bien, que no está maltratando a su cliente, que está, a pesar de que no va a tener la apertura o la efectividad de otros medios, pero a nivel, o sea, hay un balance correcto entre buscar hacerlo bien en sus clientes y la rentabilidad y saber rápidamente descartar cuando el cliente no lo es. Entonces yo creo que gente, esa es la idea, lo que hemos querido comunicar Blas y yo en esta conversación, en donde la idea es debatir ideas, porque hay ideas que nos gustaría que nos escribieran, qué te pareció, cuál es tu visión, Tili, cuál es tu visión, Adrián, Yadira, de esta conversación. Y yo lo que sí te digo es eso, yo trato ahora, estoy en un nivel de mi vida que cuando alguien me dice, esto no funciona, eso es como un canto de sirena. Oye, déjame meterme ahí. Cuando yo veo un país, la gente dice, no, este país, la situación está muy difícil, es un canto de la sirena, a ver cómo hago y me meto ahí. Pero sí, yo creo que al final es saber hacer bien las cosas, ver quién lo está haciendo bien, nutrirse con esas personas o con esas empresas y bueno, y sobre todo balancear y ver que efectivamente qué es lo que esté más eficiente rentablemente y también desde el punto de vista de cuidar y acariciar y acompañar a tus clientes. Claro, de hecho, para cerrar, tengo que decir dos cosas. Una, que de hecho van unidas. Una, he sido muy talibán con los datos, precisamente para que podamos ver cuándo utilizarlo. No estoy en contra del uso del correo porque yo lo utilizo. No estoy en contra del uso del teléfono porque yo lo utilizo. Y en contra de lo que decías tú, Carlos, de que no lo has utilizado, yo sí, yo he sido vendedor de los que se ha pateado las calles, pero también de los que ha quemado teléfono. De los que le ha quemado la oreja de teléfono. A mí me encanta hacer llamadas telefónicas, pero soy consciente de las tasas que tienen si lo hago en frío, si utilizo mal la herramienta, pero si la utilizo correctamente, si utilizo trigger events reales, no que me haya inventado yo, que me haya sacado de la manga porque necesito vender, sino un trigger event real. Un potencial cliente se ha descargado un documento, un potencial cliente ha entrado a mi página web, no ha dado clic en ningún lado para no ser visto, pero mis herramientas aún así lo ven. Eso, yo sí puedo. Entonces, aunque sea llamada en frío, ha habido un evento y yo le puedo decir, oye, fulanito, vi que alguien de tu empresa entró a mi página web, entró a esta sección específica y quería saber si encontraron lo que buscaban o no, o cómo les podemos ayudar. Eso sí es relevante y sí creo que lo tenemos que utilizar. El problema no es la herramienta, como he dicho antes, es cómo la suele utilizar la gente y la mayoría de gurús la suelen utilizar mal y lamentablemente la mayoría de multinacionales las usan mal porque para ellos es rentable, pero para pequeñas y medianas empresas no aplica porque para nosotros no es rentable hacer 16.000 llamadas al día. Qué bueno. Pues sí, ahí estamos, amigos. La verdad que a Adriana le ha gustado esta tertulia. La verdad que te agradecemos, Adriana, por acompañarnos. Y bueno, ya saben, Gracias. los martes hasta ahora ya finalmente definiremos por qué canal
pero sí sabemos que es la hora. Y la idea es que estamos haciendo esta sincronía para ver y probando herramientas para que esto funcione. Pero la idea es esa, de esto queda, esto se comparte y queremos eso. Les recordamos entonces, bueno, yo les quiero invitar para el próximo martes, la siguiente tertulia de LinkedIn. Esa primera semana, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, lanzamiento oficial de Metidas de Pata Épicas. La gente me dice que es una metida de pata total lanzarlo un 14 de febrero, donde la gente está pensando en otra cosa. Pero yo creo que en nombre del amor y la amistad se han metido muchas patas por ahí, así que ahí va. Lo bonito de este evento es que a los participantes van a tener gratuito, totalmente gratuito, el libro en su versión digital. ¿Ok? Y además, bueno, que quiero también aprovechar para recordarles el evento, la quinta cohorte que ya estamos lanzando, Blas y yo, con el programa Top Seller, que es un programa estratégico que te va a invitar a utilizar estas herramientas de una manera estratégica y súper eficiente. Hacer ya la quinta corte, pues imagínate todo lo que hemos aprendido y todas las ganas que tenemos de enseñarte lo que hemos aprendido. Así que nos escribes por directo en cualquiera de los canales, ya sea base a mí, y con mucho gusto te atendemos. Así es, y para cerrar hablando de Top Seller, igual que he estado diciendo que solo el uso del correo y sobre todo el mal uso de las llamadas no genera buenos resultados, el mal uso o solo el uso de LinkedIn también no genera nuestros resultados. En Top Seller mostramos cómo nos podemos llevar esos contactos, esos potenciales clientes, sacarlos de LinkedIn y llevarlos a una llamada, ya sea llamada, videollamada o conversación a través de señales de humo, pero los vamos a sacar de LinkedIn y vamos a ver cómo utilizar incluso el correo dentro de nuestra estrategia de prospección de LinkedIn. Estupendo. Blas, un abrazo a la distancia, qué grato las conversaciones contigo. Gracias a los amigos y amigas que se conectaron hoy en vivo y a toda esa cantidad de gente que después lo va a ver en diferido. Un abrazo muy grande, feliz martes y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Disfruten mucho y vendan más todavía. Por favor.